a un promedio entonces de 1.2 más o menos. Así sale, ¿no? De 1.2 los ecuatorianos vamos nuevamente a la urna. Se señala que alrededor de 100 millones de ecuatorianos vamos a resolver o vamos a pronunciarnos sobre el sí y el no. ¿Qué parece el escenario del último fin de semana de la campaña proselitista, principalmente el oficialismo, con una afectación? A César Monclova le recibió un puñete en uno de sus pómulos. En Quito también cerraban la campaña electoral a propósito ayer y interrumpieron la avenida 6 de diciembre, es decir, lo que es el parque El Arbolito, ocasionando un congestionamiento o caos vehicular. ¿Qué se puede decir a esto? ¿Qué dice la oposición? Usted que está promoviendo el no. Acá está buenos días. Buenos días a todas las personas de Radio Libre, buenos días a la audiencia de esta emisora en el centro y en todo el país. Creer que se puede cambiar el país a patadas, creer que con la intolerancia, con la prepotencia y con la arrogancia van a mejorar el país es una visión totalmente equivocada. Y evidentemente está equivocada que el pueblo del Ecuador el próximo sábado les va a dar un chirrazo, como decimos, un chirrazo en las urnas, porque no puede ser posible de que toda la propuesta que había toda la propuesta que habíamos hecho en el inicio de la Revolución Ciudadana, que proponía un cambio de estructura, no la eliminación de las estructuras, no tener una justicia subyugada al Ejecutivo, porque evidentemente en la historia del país... Claro, uno de los fundadores aquí estuvo Alberto Acosta, y él señalaba y decía, aquí está prácticamente lo que es la partida de nacimiento, ¿no es cierto? Aquí está el ideario político, decía, la parte ideológica de Alianza País, y aquí está, decía, la independencia de la izquierda, un ideario que respete los derechos. La independencia de los poderes, por eso le decíamos, nosotros lo decíamos extra micrófono y ahora mejor lo preguntamos a usted. ¿Cuándo se les torció el presidente con su discurso? ¿En qué momento? Se torció como día perdieron el camino, ¿cierto? Y como cuando comentábamos hace 3 semanas con algunos ciudadanos cubanos, amigos nuestros, en la ciudad de Quito, y nos decían, de Fernando, tenemos que buscar en qué momento la revolución cubana perdió el ritmo, porque después de 50 años seguimos extremadamente pobres. Eso nos decían ciudadanos cubanos que estaban en la ciudad de Quito. Aquí también, hace 5 años la propuesta fue totalmente diferente. Y en este momento vemos que hay un contexto totalmente populista, eso mismo de decir aquí en Buragua. En un momento tan difícil que pasamos por el hecho de la nueva erupción del volcán Buragua, la ceniza es impresionante en todas las regiones. Claro, pero no se tenía en la mente que esto no es patrimonio únicamente de Correa, estamos hablando de 12 años del proceso eruptivo y 12 años de ninguna gran parte ha coincidido con campañas electorales, entonces de ninguna manera de ninguna manera. Con Gutiérrez ocurrió lo mismo. No, por supuesto. Con Palacio ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que se entregó 3 millones de dólares para tener claramente establecidos lugares de albergue, un censo de animales, un censo de propiedades, un censo de agricultores, ¿no es cierto? De tal manera de que cuando haya una erupción como hay en este momento, hay en este momento, las formas de solucionar y de mitigar estos problemas son más fáciles. 3 años después, 4 años después de la entrega de estos 3 millones de dólares, vemos que no tenemos todos nuestros procesos. A eso me queda. Por ejemplo, ¿qué son esos procesos? ¿Qué es lo que deberíamos tener? Si son 12 años después del eruptivo del volcán Tungurahua. O sea, lo que tenemos que tener es claramente establecidos las formas en cómo organizadamente paliamos estos problemas, ¿no es cierto? Recursos económicos para nuestros agricultores que tienen en este momento perdido sus sentidos, eso es vital, eso es fundamental, ¿no es cierto? La información para que la ciudadanía, al usar la internet, pueda saber exactamente cuántas propiedades, cuántos agricultores, cuántos animales están afectados, en dónde están, en dónde está tanta cantidad de medicina, en dónde pueden ir, cuáles son los lugares de red, así, con un solo botón, esa es la idea. Y para eso se entregó 3 millones de dólares. Sin embargo, en este momento vemos
que no ha funcionado absolutamente Y que de nada. pronto se tengan albergues equipados, porque cada vez que viene un evento de esta naturaleza, hay que limpiar los albergues, hay que botar los cuartos, Volvemos al mismo populismo de siempre. En 3 años no hemos aprovechado absolutamente nada de lo que queríamos después. Ese es el sabor que le deja la visita del presidente Rafael Correa y de todos sus ministros, que coincide tanto con la campaña de los programas. Pero me molesta que tan difíciles circunstancias, como aquí en México, son 2 a caravana presidencial, no les puedo. Pero también tenemos recursos económicos en la ciudad de Baños, del ministro de Finanzas, habla de 415,000 dólares. La ley 047, que es un derecho. Bueno, pero rezagamos, no, aquí ya lo recibieron. Pero vienen a darnos en campaña y viene el ministro al que le propone como ministro del mismo. O sea, ahora yo quisiera que el ministro de Finanzas vuelva después del cielo. Ojalá algún rato vuelva usted y visita. Como decíamos, ojalá. Pero, por ejemplo, hoy viene la ministra Isabel Sánchez que va a reunirse con el Frente Suroccidental, con Quiero Muchos salir de Valle, me parece que son necesarios. Nuevamente llaman a la ministra, y esto ya debería estar programado adecuadamente para que no tenga necesidad de venir ningún ministro, sino que los recursos económicos y las soluciones técnicas a tan graves problemas ya tengan una forma estructural para que la provincia de Tungurahua se beneficie, porque si no estamos cada vez en que restauramos emergencia, no llegamos a solucionar en el fondo absolutamente nada. Hay que obsequiaban esto. Cuando usted venía de la capital de los ecuatorianos y cuando entraba a la provincia de Cotopaxi, las obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con estas circunstancias, ahí usted tiene un detalle en la regional 3. Pero aquí se han olvidado de poner los 6 millones de dólares que se robaron del Parque Río Blanco. De la vía falta de obras. No está aquí, ¿no es cierto? La sanción al Comecheque tampoco está aquí. A propósito de esos temas de corrupción, de indigestor Comecheque de corrupción, casi se da peritonitis de robo. Bueno, y las Andreas se están viendo los aparatajes, campañas. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo llevamos al Contralor para que rinda cuentas de este tema también? A ver, la Asamblea evidentemente tiene sus propias funciones de fiscalizar y de legislar. El día de mañana hay el debate sobre el Consejo Nacional de la Judicatura, si se sanciona o no. Principalmente se le ha acusado al Consejo Nacional de la Judicatura de tráfico de influencias, de cobrar cosas inadecuadas, de faltar a sus mismos procesos, que es lo mismo en lo que han incurrido varios elementos, varios asambleístas del país. Precisamente nosotros nos habíamos retirado, porque algún rato le escuché a alguien que había dicho que a Fernando González le expulsaron del país. Jamás me dieron ninguna notificación, nunca lo hicieron. Lo que hicieron es hacerme llamar con César Rodríguez para que supuestamente me diga que ya no pertenezco a estas filas. ¿Y cuándo fue eso? Cuando había denunciado el robo de los 6 millones del Ambato Río Blanco, que es un robo inédito en la historia del país. Los pisos del Ambato Río Blanco dijeron no nos va a pasar nada porque nosotros entregamos 1,5 millones de coimas al más alto nivel y 2 años después vemos que es cierto, porque hasta ahora no ha pasado nada ni va a pasar. Y la obra no termina. Entonces, hay que ver qué va a pasar mañana dentro de este juzgamiento a la Corte Nacional, al Consejo Nacional de la Judicatura, porque evidentemente se lo da en un proceso eleccionario, ¿cierto? Y se quiere... Durante el proceso, la gente de la Corte Nacional de Electoral tiene de la Corte Electoral, sí, pero el Consejo Nacional de la Judicatura está en pleno juzgamiento, que eso es lo que va a juzgar mañana a los 9 vocales. Pero se va a hace coincidir en este tiempo de campaña, lo cual es muy malo para la democracia. ¿Cómo van a alinearse las fuerzas expresado en votos para mañana? Sí, pero para que no se vaya a idea, porque a la esposa del señor Coronel Casio, que se encuentra en la Fiscalía, en cambio le dejan para el próximo lunes, para el 9, después de este proceso. Cuando lo presidente, en ese caso sí, debe hacerlo antes, ¿no es cierto? En el Consejo de la Judicatura después, para que todos los asambleístas, en base a las pruebas, cada uno pueda decidir. Yo lo que veo es que simplemente, como lo denuncié hace más o menos un mes, lo único que quieren es, en el caso de que sea juzgado el Consejo Nacional de la Judicatura, salir a decir, vean, nosotros somos los que hemos propuesto una fiscalización cuando en 4 años.
han sido parte de este Consejo Nacional de la Judicatura. No nos olvidemos que Alexis Mera fue asesor del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura hasta el año 2004. O sea, él inició este proceso y estructuró a lo que ellos mismos están diciendo en este momento, que no va. Pero ahora, si el tema de Contralor, ¿dónde está el Contralor? ¿Tenemos Contralor? Yo creo que el Contralor está de participación, porque hemos visto un desfile de, en la partidocracia, luchamos tan duramente contra la utilización de bienes públicos y de cargos oficiales. Y ahora vemos que la partidocracia es una bebé de pecho al lado de lo que se están haciendo. Toda la caravana gubernamental solamente puede dedicar los oficiales. El pueblo de Tungurahua, y por eso nosotros estamos contentos en parte, porque el pueblo de Tungurahua evidentemente rechaza esta demagogia. No acompañó en la caravana presidencial más que alrededor de unos 10 carros de personas particulares. Toda la parafernalia fue de carros gubernamentales y evidentemente contra eso hemos luchado, contra eso hemos peleado tantos años. Y ahora volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en un populismo en el cual viene el ministro de Finanzas y ofrece recursos económicos para después del 8. Yo creo que esto es impertinente. Y no tiene nada que ver con la consulta, además, porque hubiéramos esperado que el contenido de la consulta, de sus preguntas, sea tan importante que todos estemos discutiendo de aquello. Pero lo único que quería el gobierno, y a eso nos ha llevado así, es la que se discute el apoyo o no al gobierno, y no se discute en profundidad, porque tampoco el pueblo del Ecuador tiene tiempo para leer tantos anexos que se han propuesto para sobre todo la popular. Una vez que nos vamos a las urnas y el evento de que triunfe el siguiente ya en vigencia la aplicabilidad de estas enmiendas o estas reformas, ¿cuándo le corresponde a la Asamblea Nacional aplicar nuevamente reformas? A ver, porque tendrá que ser revisada, ¿no es cierto?, por la Asamblea Nacional. En el escenario de sí, la cosa es extremadamente grave, porque la instrumentalización de la aplicación de la consulta popular de todas sus preguntas corresponderá hacerlo mediante leyes, que deben tratarse en la Asamblea Nacional. Para que no de 18 meses. No. Para las 10 preguntas de la Asamblea Nacional, eso en los 18 meses es para la propuesta del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no es cierto? Eso es completamente diferente. Dicen que en 18 meses van a estructurar toda la justicia del país y que para eso ya es gravísimo, porque ya hay 3 años. Y entonces, ¿para qué se nombra este Consejo de la Judicatura de Transición? ¿Qué van a ir a hacer? ¿Van a estar de payasos ahí? Porque el presidente ya está haciendo lo que supuestamente dice que está reestructurando la justicia. Estos 3 años tienen uno del Ejecutivo, ¿no es cierto? Uno del Ejecutivo, uno viene de uno del Legislativo, del Legislativo, y uno de la participación ciudadana, de la participación ciudadana y control social, ¿cierto? Pero el Legislativo, órgano apéndice del Ejecutivo, la Comisión del Ciudadano y Control Social, muy cuestionada, extremadamente cuestionada. Veamos lo que pasa con el fiscal, lo cual verdaderamente es una vergüenza, ¿cierto? Entonces, son 3 personas del Ejecutivo, ¿qué podemos esperar que el presidente ya le presente en cadena nacional a los que supuestamente están haciendo? Cuando estas 3 personas son las que, en teoría, deberían proponer las cosas para cambiar la justicia. Deberían. Pero ahora, ¿qué van a proponer si ya todo está supuestamente propuesto? Pero en el escenario de que gane sí. Respecto a las preguntas, que es otra cosa, la Asamblea Nacional tiene que tramitar de forma inmediata y urgente las leyes para poder aplicar las preguntas. En ese escenario de que la Asamblea tramite, va a tener que tramitar, porque es un orden del pueblo, va a sacar en teoría la mejor ley del mundo, ¿cierto? Esa ley va a la presidencia. Y en la presidencia, ¿quién va a vetar? Alexis Mera. Entonces, vamos los ecuatorianos a permitir que Alexis Mera nos gobierne a la patada, al cuscacho, porque en las leyes que vengan con el veto presidencial vendrá lo que a este señor le dé la gana. Y este señor representa las tesis de la Revolución Ciudadana. Este señor representa el cambio profundo en el país. Este señor representa y garantiza los derechos, la presunción de inocencia de los ciudadanos. Representa los derechos de las libertades, de la intolerancia. No, al revés. Él representa exactamente lo contrario. La intolerancia, el gol. ¿Y qué plazo tendrá la Asamblea Nacional para el tratamiento, para el debate de ese cuerpo de leyes? A ver, para ese cuerpo de leyes, en una dice, de acuerdo a la ley orgánica
de la función legislativa, ¿no es cierto? Eso significa 45 días para el primer debate, 45 días para el segundo debate, es decir, en un plazo de 3 meses. El órgano regular. El órgano regular. En otros dicen sin dilatorio. En otros dicen sin dilatorio. O sea, hay el riesgo de que entre por el ministerio de la ley. Bueno, el Ejecutivo va a mandar, por supuesto, las propuestas de ley. Porque la Asamblea no lo va a hacer, no tiene tiempo para hacerlo dentro de la instrumentalización que quieren hacer en la consulta popular. Porque lo pertinente hubiera sido que se discutan y se tramiten las leyes. Yo le hago recuerdo al pueblo de Tungurahua, la ley orgánica de la función judicial, que fue vetada recientemente por el Ejecutivo. Ojo, tungurahuenses, no nos olvidemos, prohibido olvidar. Hace 3 semanas el señor presidente vetó en forma total las reformas de la ley orgánica de la función legislativa, de la función judicial, que contenía esta ley. Sanciones para todos los jueces y para todos los personales de la función judicial que actúen inadecuadamente. O sea, en este momentito, lo que quieren los usuarios de la justicia, lo que es lo que quieren los ecuatorianos, cambios y sanciones, porque todos queremos cambiar la justicia. El problema está cómo, ¿no es cierto? La justicia la quiere cambiar con golpes del gobierno y los ecuatorianos lo que queremos es en forma organizada, en forma estructurada, para que después de 4 años, o de 3 años, o de 5 años, no venga un nuevo gobierno y diga, a ver, ahora, hace 3 años pusieron todos verdes los jueces, y ahora hay que cambiar y vamos a una nueva asamblea que no acabamos nunca. Usted ha hablado con mucha propiedad en el evento de Gigantes, ya fue por todo el escenario, pero y ahora, y si gana el no, ¿qué pasa? Porque los ecuatorianos también quieren un cambio. A ver, si gana el no, que es lo más probable, es lo más probable. Ya, pero ¿y qué significa que las cosas van a quedarse tal como están? Lo mismo con corrupción, con cuestionamiento, o ¿qué podemos asegurar a los ecuatorianos? Si gana el no, es un escenario complicado también para la democracia ecuatoriana, en la que nos mete el Ejecutivo. Si gana el no, ¿qué será? Que el señor presidente de la República dice, no, lleguemos a un consenso con todas las fuerzas sociales, gobernemos en función de una verdad conjunta, no de mi verdad, sino de una verdad conjunta, o será que presenta la renuncia, porque claro, ante tanta debate, porque la tendencia de más impresionante, ¿no? En estos últimos 10 días ha sido realmente impresionante la avasalladora. ¿Según usted está creciendo? No, según todas las encuestas. Y aquí en Tungurahua, eso sí, yo he entregado las encuestas a todos los medios de comunicación, ya no lo podemos decir, pero he entregado también a mantener acá a los líderes. Vamos a llegar. A mí yo no puedo tomar, no me llega. Bueno, no me enviaron ni al correo electrónico. Pero ahora me comprometo a entregarle nuevamente. Mándeme al correo. Para que veamos el 8. De acuerdo a nuestras encuestas, en las que no nos hemos equivocado en los últimos 12 años, ni una sola vez. De acuerdo a estas encuestas, aquí les barremos con el no. Y entonces, ojo, tungurahuenses, aquí están tan desesperados porque van a perder sus canonjías. Ciertos asambleístas y asambleístas que viniendo de otras provincias se han creído dueños de Tungurahua, que van a querer hacer fraudes electorales. Vea, hay una asambleísta que viene de Cotopaxi, que se llama Irina Cabeza, y que trabajó conmigo, ¿no es cierto? Pero que trabajó conmigo en otras condiciones, y que ahora se cree la dueña de Tungurahua, ¿no es cierto? Y que evidentemente, vea, asambleísta Irina Cabeza, controle, porque parece ser que ahí frente al Parque Ceballos, en el edificio Coltur, están vendiendo cargos públicos, señor gobernador, señor Irina Cabeza. Vaya, manden una investigación, porque parece que ahí venden todos los cargos públicos. Todas estas situaciones, claro, también en ese edificio, ¿verdad? Bueno, no sé, pues ahí es que vayan a estar ¿en dónde? En el Parque Montalvo. Vea, eso es, dicen las malas lenguas. Ahí usted se acerca al Parque Montalvo y dicen, vea dónde venden cargos públicos, dicen, ahí venden. ¿Cuánto cuesta un cargo público? No tengo idea. Bueno, ahora que la veo. No. La TUR. El edificio es la TUR. ¿Qué es el edificio? Ahí dicen no. No. El edificio es Frantur, pero el edificio no tiene nada que ver con él. Usted vaya ahí y pregunte a la gente que está allá abajo. Por favor, ¿qué hay una oficina laboral? ¿Qué será? Pero ahí, si la gente dice, ahora, Oriente de pisos. No, el texto dice que. Hay un texto. Así dice que el texto está vendiendo. No conozco qué requisitos de. ¿Qué debe contener la carne? No, pero la gente que está abajo dice, no necesita ni carpeta, sino billete. Entonces, todo esto les ha hecho daño, porque la meritocracia ha quedado en nada.
no se da también a lo mejor de la misma asesora que en su momento declaró la Familia López que cobra $15,000 por un cambio, por ejemplo, para algo oficial de una planta a otra. Pero por eso no necesitan investigar, transparentar, que vayan a ver. En vez de estar en campaña, investiguen estas cosas, porque esto después les desfiguraría algún tipo de voto, ¿no es cierto? Les mejoraría la intención del voto por el no. Pero están en una campaña con cenizazo, levantando la ceniza, enfermando a todos los ciudadanos a su paso, jodiéndoles más a los agricultores, y sin embargo pretenden que los respalden. La respuesta de Tungurahua es extraordinariamente grande hacia el no. Cuidado, Tungurahuenses, la organización que tenemos que tener para el día sábado de las votaciones tiene que ser impresionante, porque ahí es donde quieren cambiar los resultados, ¿no? Están tan desesperados que quieren cambiar los resultados. En el Ecuador en sí, de las últimas encuestas que me llegaron el día de ayer, que me llegaron el día de ayer, la tendencia hacia el no es impresionante, les van a sobrepasar con varios puntos. Con varios puntos. ¿En qué provincia? A ver, teníamos algún tipo de inconvenientes en Guayas y en Manabí, ¿no es cierto? Porque en la poblacional. Porque en el centro del país, la tendencia de no les ganamos desde hace rato. En el oriente de igual manera. En Quito estábamos desde hace 3 semanas en un visual empate técnico. En Quito, que supuestamente era un bastión del oficialismo. Pero claro, todo el mundo se resuelve. Porque este no es un país que soporte estos machos, pues este no es un país que soporte la patada ni la intolerancia. Este es un país que quiere un cambio democrático a favor de los más pobres, pero un consenso, trabajando en conjunto. ¿Qué es lo que no tolera el ecuatoriano? ¿Y qué es lo que no tolera el ecuatoriano? ¿O qué es lo que el ecuatoriano se ha incomodado respecto a este banco de preguntas? 10 preguntas de amigos. A ver, unos derechos, ¿cierto? La presunción de inocencia. La pregunta uno. Claro, pero por supuesto, o sea, todos queremos cambiar la justicia y todos queremos que haya sanción para todos los delitos graves, especialmente violaciones, asesinatos, etcétera, ¿no es cierto? La forma es, ¿no es cierto? Porque si usted le quita la prisión, la forma de una prisión preventiva, porque a ver, la prisión, lo explico de esta manera, la prisión preventiva no es una sanción, es una medida, ¿no es cierto? Para evitar de que determinado pueda huir, ¿no es cierto? Pero sí no es una sanción. Si es que eliminamos la prisión preventiva, estarán las cárceles con capacidad para albergar a miles de supuestos personas para cárceles. Pero lo más importante de esto es de que muchas personas inocentes de un régimen represivo irán a parar en la cárcel. Como elimina la prisión preventiva, se quedarán ahí, pues como en los regímenes totalitarios. Entonces, esto es lo que está rechazando el pueblo del Ecuador. Por ejemplo, que le penalicen, ¿no es cierto? Defendemos como el que más hemos defendido siempre, que todos sean asociados al seguro social. Eso tiene que ser un concepto de todos los ecuatorianos. Pero las sanciones tienen que ser económicas, pecuniarias, como existe en este momento. Pero en este momento tienes todas las facultades para cobrar no confundir con un delito criminal. Pero no criminalizar, en el pequeño taller, en el mercado, ¿no es cierto? Las personas que trabajan honestamente, pero que tienen así su pequeño empleado por la vida, no pagan para pelear al seguro de las negocios. A ver, ya, una pregunta. Solo termino con esto, pero en todo caso, a estas personas hay que obligarles a que paguen, está bien, tienen que afiliarles a las personas, pero no con sacrificio para su familia. Pueden ir presos por 12 años, 15 años, por no haber afiliado 15 días de un mes a una persona. Hay una inquietud que esta mañana nos hemos desayunado prácticamente y realizamos los medios de comunicación. La resolución del 27 de abril del Consejo Nacional Electoral, en donde, según la resolución, los canales de televisión, las radios y la prensa no podrán difundir ninguna información entre las 0 horas del jueves 24, del día jueves, las 0 horas del día jueves y 24 horas del día sábado 7 de mayo. Reitero, según la resolución, los canales de televisión, la radio y la prensa no podrán difundir ninguna información entre las 0 horas del jueves y las 24 horas del día sábado 7 de mayo, cuando se realiza la consulta popular. Esto tiene como objetivo, según dice el consejero Camacho, evitar que continúe la propaganda electoral, correcto, cuando ya concluya el periodo establecido en la campaña. Claro, atentos,
Pastor Camacho señaló que la resolución se refiere a la prohibición de la difusión de publicidad contratada, que se refiere a la consulta popular. Sin embargo, eso repercutirá directamente en las publicaciones y transmisiones de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha ya como reacciones? El señor director ejecutivo de la Asociación de Ediciones de Periódicos del Ecuador, el señor Diego Consejo, habla que la restricción del Consejo es histórica e inédita en el país. Pues en ningún proceso electoral ha existido limitación similar. Esto significaría que los medios de comunicación deberán silenciarse durante 72 horas en la veda de campaña y que se suspenderían los noticieros de la radio y televisión y que los periódicos deberían dejar de circular durante 3 días, menciona el señor Conde. ¿Qué le parece esta medida tomada cuando sabemos que también la normativa tiene artículos que reglan claramente cuánto específicamente a publicidad electoral, pero no por notas a datos, a entrevistas, en donde se pueda conocer todavía cruzando, ponemos un esparadrapo en los días, en los espacios informativos. No, yo recién me desayuno también esta noticia, me parece una verdadera vergüenza para la democracia. Querer silenciar a los ecuatorianos para que no sepan lo que este vergonzoso Consejo Nacional Electoral quiere hacer, ¿no es cierto? El presidente del Consejo Nacional Electoral, el Simón, realmente da vergüenza de todo lo que hace, porque el Simón, realmente es del organismo que menos imparcialidad ha tenido. Yo no recuerdo todos los consejos nacionales electorales, tribunales electorales. Que ha habido equidad, dice. En sus declaraciones, usted ve que dice, hubo equidad en la difusión de la publicidad, tanto de quienes están a favor como quienes están en contra. Equidad, ¿sí? No. En verdad, a mí me molesta que hayan resuelto eso. Yo creo que todo el Corte Constitucional puede... El Consejo Nacional Electoral también chasura la... No, yo decía Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional se ha pronunciado de nuevo. También hay un contencioso electoral que debería... No, es que el contencioso electoral existe en teoría, pero en la realidad no existe para nada. Y yo creo que desde el pueblo de Tumbrado, desde el pueblo del Ecuador, quien debe reclamar eso, y con más fuerza votar por el no para que no se dé ese tipo de leyes. Yo conocí de esta determinación del Consejo Nacional Electoral sobre que solamente la encuestadora de Pérez y Pérez es la que puede dar va a ser el exitoso. Yo creo que esto es una verdadera vergüenza para el país, porque si no tienen miedo, si no tienen recelo de lo que está sucediendo en el país, y si como decían iban a ganar 3-1, 4-1, ¿cuál es el problema? Que todas las encuestadoras trabajen y hagan Ahora es al revés. Ahora es al revés. Yo creo que vamos a llegar 1.5-1. El no sobre sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso están preocupados. Pero qué vergonzoso para la democracia que se den estas cosas. Y qué vergonzoso que un gobierno que supuestamente representaba a todos los ciudadanos y que ahora no representa ni a indios, ni a mestizos, ni a trabajadores, ni a estudiantes, ni a profesores, ni a sectores sociales, porque todos se han peleado. Ayer, en las manifestaciones del 1 de mayo, fue impresionante ver que toda la base social de este gobierno, toda la base social de este gobierno, todos estuvieron con los carteles por el no diciendo no presidente, no este proyecto, no la prepotencia, no la arrogancia, no el palo. El palo no cambia la sociedad, lo que cambia es el diálogo, el consenso, las políticas a largo plazo y políticas estatales en favor de los más pobres. Combatimos al populismo y ahora vemos que viene el ministro de Finanzas, viene toda la parafernalia gubernamental, a ofrecernos como en épocas pasadas, populistamente, ¿qué desean? ¿Cuál es esta cantidad de dinero les llegamos? Y contra esto luchamos, contra esto peleamos. ¿Qué es dinero? A propósito de todos estos temas, y se dedican muchas cadenas nacionales a lo que en contra de lo que cree este gobierno. El día de ayer discutimos una cadena nacional en la cual se hacía la acotación de por qué se quiere pedir la independencia de los medios de comunicación. También me parece que debemos tener un argumento para frenar esto, el tema de que tengan relación los medios de comunicación con grandes emporios empresariales y con ellos pues no tengan una tendencia en particular. A ver, pero una cosa fue el año 2000 cuando nos robaron $8.000 millones, ¿no es cierto? Y hubo una relación incestuosa entre banca y medios. Precisamente la Constitución de Montecristi ya prohibió eso, que hay una relación entre banca y medios. Yo creo que eso es importante y todos estuvimos de acuerdo y gran parte del pueblo del Ecuador votó para que. Pero ahora que los medios de comunicación
sus principales accionistas, dicen. ¿Cuáles son los principales accionistas? No puedan tener ya ninguna inversión en otro sector. O sea, el dueño de este radio, por ejemplo, no puede tener una hamburguesería acá en la esquina, no puede vender su producto en otra esquina. ¿Qué pasó? No, pero los locales ya son nacionales. ¿Qué es nacional? O sea, ¿será que nacional es tener una antena repetidora en las 24 provincias? ¿O será que nacional es tener en 2 provincias? Ya lo catalogarán así. Porque ahí viene de nuevo el internet, ¿no es cierto? Esta emisora, como casi todas tienen internet, entonces ya a nivel mundial. Entonces ya no es solamente nacional, sino es mundial. Pero ojo, aquí recuerden que esta instrumentalización de este proceso se tendrá que dar con una ley de la Asamblea. Recuerden nuevamente que esta ley va a ir al Ejecutivo para su veto. ¿Y quién va a vetar? ¿Quién va a decidir qué es nacional? ¿Cómo es nacional? ¿Cuáles son los principales accionistas? Porque un principal accionista no puede, Alexis Mera, decir, el que tiene 2% ya es principal accionista. Y así va a venir la ley luego. Y pues en la Asamblea Nacional no va a haber 83 votos para ratificarlos de nuestra cuestión inicial, sino el Ejecutivo, a través de Alexis Mera, calificará modificarán las leyes de acuerdo a su gusto. ¿Y cuál es su gusto? La intolerancia, la prepotencia, el castigo. Esto no es conveniente para el Ecuador y por eso hemos levantado nuestra voz de protesta, por eso nos hemos decidido hacer este esfuerzo colectivo entre todos los ecuatorianos para decir no, Ecuador es un país de libertades. Tungurahua es una provincia libérrima, al ejemplo de Montalvo. Vamos adelante para que no nos puedan de ninguna manera conquistar ni libertades ni ninguno de los procesos que la Constitución de Montexiste nos garantiza. ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Cuándo viró hacia el populismo? ¿Cuándo viró hacia la derecha? Lo que están aplicando jamás fueron meterse de la izquierda. Por eso reclamamos con vehemencia y con esfuerzo. Vamos a la participación. Al lado caballero que se encuentra en la línea telefónica, le damos la bienvenida, le escuchamos a Radio Libre. Muchísimas gracias, gracias por el comentario. Mire, ingeniero, quiero preguntarle a usted, ya que está gente empapado en estos asuntos de la realidad, ¿cuántos inversionistas de otros países han venido en privado? Que en este caso los inversionistas de la realidad tienen para invertir sus capitales en nuestro país. Así como estamos, la inversionista también se ha visto que se han ido a otros países, no viendo de eso, de sacar lo mismo. ¿Cómo están levantando de Perú? Perú les están dando a los inversionistas, les están dando garantías como no Estado de muchas cosas que tienen que pagar aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, el aire que tenemos que pagar. Entonces, ¿quién va a querer invertir en nuestro país? Lamentablemente el desempleo va en aumento, que dicen que los índices de desempleo han bajado, correcto, han bajado, pero ¿por qué? Porque hay el vendedor informal, prácticamente a la día tiene $1 de utilidad, $1 quiero preguntar, podemos alimentarnos en óptimas condiciones. Están diciendo que no hay aquí niños que tengan bajo de peso, aquí de cualquier cantidad de bajo de peso. Lamentablemente, no queremos ver más de nuestro complejo más allá. Muchas gracias, Carlos. Esta es la pregunta. A ver, no aumentaron el desempleo porque el Estado, bajo el nuevo modelo económico, solamente la inversión pública es la que da progreso, supuestamente en teoría, ha creado 500.000 puestos públicos, 500.000 puestos públicos. Y eso significa una carga fiscal enorme y grave, ¿no es cierto? Fue buena en un determinado momento, crearon tantos puestos públicos, pero ahora ya no soportan esta carga y la situación fiscal es extraordinariamente grave, por eso tienen problemas de liquidez muy difíciles. La inversión, ¿no es cierto? ¿En qué manera ha venido la inversión? Dicen que el año pasado vino alrededor de $450 millones de inversión al Ecuador, pero esa inversión estuvo localizada en las petroleras que ya existen aquí, ¿no es cierto? En otras acciones, en otros ámbitos de la actividad privada, no ha venido ningún tipo de inversión, es cero de la inversión que ha venido, por eso es que emiten el año pasado el Código de Finanzas, preocupadísimos porque regrese la inversión al país, porque ya se dan cuenta de que un modelo en el que solamente se privilegia la inversión pública y no la inversión privada es evidentemente malo para el país, como está sucediendo en este momento. Si es que no buscamos formas de que el inversionista pueda sentirse no halagado, sino respaldado por las leyes,
privado, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros prestamos dinero a alguien, por ejemplo, algún ciudadano le presta al hermano, le presta al tío, le presta al familiar, el nivel, porque le presta es básicamente de confianza, porque dice, mi tío, mi primo, mi familiar es una persona adecuada, pertinente, responsable, y por lo tanto yo le ayudo para que salga en este negocio. Cuando le conocen que el tío, el familiar, el primo es inadecuado, queda siempre mal, cambia de posición cada vez que le da la gana, dice, no, con vos, hijito, ni al destino, con vos ni al destino. Entonces, eso es lo que sucede en el país. Aquí se cambian las leyes cada vez que les da la gana, y evidentemente las inversiones no han venido, y por eso estamos en este gravísimo problema en el que el Ejecutivo nos puso en una consulta popular para desviarnos la atención. Estamos discutiendo de cachos, de toros, de un poco de cosas insustanciales, cuando lo bueno hubiera sido discutir las políticas económicas, de discutir las políticas de trabajo para que el pueblo del Ecuador tenga otro ambiente. Para terminar nada más, yo quisiera pedir disculpas públicas al señor Patricio Cajamarca, que tuvo la gentileza de llamarme hace 15 días, y quería llamarle la semana pasada. Desgraciadamente en estos efectos de campaña se me perdió el celular, se me perdió el contacto con el señor Cajamarca, y pues le pido disculpas públicas si tiene la gentileza, ojalá me pueda llamar porque necesito hacer un contacto con el señor Patricio Cajamarca, porque él estaba indicando que quería participar en la campaña por el no, y evidentemente hay que ser en esta forma muy gratos con las personas que lo hacen de la manera como dice el señor Cajamarca y pedirle disculpas. Muy amable, muchas gracias por aceptar este diálogo. Recta final, don Guillermo. Eso dijo el presidente. Eso dijo el presidente. Bueno, déjeme contarle que Patricio Correa,